Buenos días, mi nombre es Juliet Paola Polo González, me encuentro en la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús y a continuación le voy a hacer unas preguntas al estudiante Sebastián del grado noveno. Sexualidad. Sexualidad. La sexualidad depende, porque la sexualidad en un término bastante pues, así profundo, alejado, puede tratarse también del del acto que se consuma al momento de la reproducción. O sexualidad, sexualidad, el término más aceptado para la sexualidad es que es la identificación que tú tienes ante la sociedad, por decirlo así, tú te consideras mujer o hombre. ¿Para ti qué es sexo? Sexo. Más que todo, la palabra sexo da a entender el acto que se consuma al momento de la reproducción, el acto que tiene la mujer y el hombre en cierto punto de su vida. ¿Cree que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? ¿Cuál es la Sí, diferencia? sí la hay. La diferencia entre sexo y sexualidad es que sexualidad se refiere mayormente a cómo te identificas tú, a de qué manera ves tú tu cuerpo o de cómo te identificas ante la sociedad, ante los ojos del mundo. Y sexo mayormente se refiere al acto que se consuma al momento de la reproducción. ¿Para ti qué es género? Género. Género podría variarse porque género puede ser género de etnia o género de cómo te identificas ante la sociedad, como ya muchas veces lo había repetido antes. El género de cómo te identificas en la sociedad, pues puedo decir que yo soy de género masculino, como tú puedes decir que eres de género femenino. En género de etnia sería de que te identificaras ante la humanidad como, pues, ya sea sambo, mulato, etc. ¿Consideras existe alguna relación entre sexo y género? Sí la hay, pero muy mínima, ya que sexo también se refiere o sea, muy poquito, pero sí, se refiere un poco a de cómo te identificas tú, a de si te identificas hombre o mujer, al igual que género, porque puedes identificarte que tu género es femenino, que tu género es masculino. ¿Las palabras igualdad y equidad las consideras sinónimos? ¿Por qué? Sí, igualdad y equidad van al mismo punto. Literalmente buscan lo mismo, aunque tengan una que otra cosa diferente, son prácticamente casi iguales. Las dos buscan una igualdad, que todos sean tratados por igual y que no haya discriminación. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la equidad de género? ¿De qué crees que se trata el término? Sí he escuchado muchas veces hablar de ella, y yo pienso que el término se trata sobre acabar con la discriminación. La equidad de género es aquello que nos impulsa a motivarnos a saber que todos somos iguales, no importa nuestro color de piel, ni de dónde provengamos, ni qué seamos. ¿A quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños? Esa pregunta puede variar, ya que la responsabilidad de la educación sexual de los niños podría venir o de la casa inculcada por sus padres o de algún maestro, porque en el colegio en cierto punto de los estudios tienen que hablar sobre este tema, al igual que en la casa los papás tienen la obligación de hacerlo, ya que si no dan buena orientación sexual a sus hijos de cómo es el mundo, de cómo ocurren las cosas, de cómo es este tema, puede que hacen errores muy grandes en un futuro. Por eso, o sea, a mi modo de pensar, mayormente esa responsabilidad va y recae en los padres. Bueno, muchísimas gracias Sebastián por tu colaboración. Bueno, en el día de hoy me encuentro con el padre de familia, Milton Cavadía. Señor Milton, para usted, ¿qué es sexualidad? Para mí la sexualidad es todo aquello que involucra todo lo que está relacionado con las funciones propias de los órganos genitales, tanto femeninos como masculinos. Todo aquello que se refiere a la relación de la concepción, de la reproducción humana, todo ese, todo ese conjunto de acciones que permiten la concepción, reproducción humana. Para usted, ¿qué es sexo? El sexo es un acto, una acción en el cual hay utilización o se da por medio de los genitales femeninos y masculinos, en el cual se lleva a cabo o se realiza el proceso de la eyaculación y dependiendo del tiempo de características del ciclo ovárico de la especie,
se da la reproducción. Entonces, el sexo es eso, es el acto mecánico medio del cual se utilizan los órganos genitales para llevar a cabo la reproducción o una satisfacción propiamente dicha. ¿Cree que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? ¿Cuál es la diferencia? Sí, sí hay una diferencia porque, como te dije anteriormente, la sexualidad marca todo aquello, lo que está relacionado desde el desarrollo de los órganos genitales como tal, hasta la utilización de ellos la utilización de ellos para la utilización de ellos como una evolución normal de la especie humana. Y el sexo es solamente el acto mecánico por el medio del cual una persona se satisface o llevan a cabo, o llevan a cabo una actividad específica. El sexo es algo muy pequeño que hace parte de la sexualidad. ¿Qué es género para usted? El género es para mí el que hace parte de la distinción de las dos especies, la distinción entre el macho y la hembra, las dos especies que hay en cualquier forma de mamíferos, ya sea animales o humanos. El género es el masculino y el femenino, esa distinción específica que hay en la especie animal. ¿Considera que existe alguna relación entre sexo y género? Sí, sí considero que hay una relación directa porque como tal, como género, como personas, como animales que tengan como especie animal, está dentro de ella, como la especie animal, llevar a cabo actividades sexuales como tal. Entonces sí, independientemente de que sea masculino o femenino, va dentro de ella con o su opuesto, sí, tener sexo, realizar actividades que conlleven a la procreación y a la multiplicación de determinadas especies. ¿Las palabras igualdad y equidad las considera sinónimo? ¿Por qué? Igualdad y equidad, sino no las considero sinónimos. En el marco de la libertad de género, la fusión de todo esto que ahora hay en el nuevo mundo, la igualdad se refiere a que todos seamos iguales, tengamos los mismos derechos, tengamos las mismas oportunidades, pero dentro de nuestra naturaleza como tal, dentro de nuestra naturaleza como hombre o como mujer. No igualdad en el sentido de que tú quieras ejercer ya acciones propias de tu sexo opuesto y hacerte igual tú a un hombre o alguien hacerse igual a una mujer porque por voluntad propia no, sino ahí considero que no. Y equidad se refiere más que todo a que las oportunidades como tal sean distribuidas parcialmente, sean distribuidas, valga la redundancia, equitativamente en cuanto a cantidad, pero lógicamente desde el punto de vista de la propia naturaleza de cada ser humano. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de equidad de género? ¿De qué cree que se trata el término? Sí he escuchado hablar de género, de igualdad, de equidad y se trata, pues, dado el caso de la formación de las comunidades LGTBI, es que las personas te hace mujer, te hace hombre, te hace bisexual y ya tiene los mismos derechos. Me parece que va en contra de la apreciación personal, que va en contra de la misma naturaleza humana, ¿no? Porque si todo es en orden a un creador, a una creación, dice claramente que hombre y mujer los creó Dios, no los creó hombre y mujer. Y en torno a eso considero que
que no debe existir ni equidad, no debe, sí equidad, pero desde tu punto de partida como género, como hombre o como mujer, pero no como en términos medios. ¿A quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños? Es un trabajo conjunto, inicialmente debe estar primero inmersa el hogar, la familia, en el núcleo familiar donde se desenvuelva las personas, los niños, las niñas, deben estos recibir y nosotros los padres ser los primeros en dar a ellos una educación sexual, en la identificación como tal del género, si es hombre, si es mujer, mujer, y en la medida que transcurre el tiempo y con el colegio, con la escolaridad, un acompañamiento con la escuela, pienso que, pero principalmente la responsabilidad es del hogar y la escuela en este caso es una reforzadora de los principios sexuales y todo esto de educación sexual que se impartan en casa, tanto verbalmente como con el ejemplo de sus padres. Bueno, muchísimas gracias, señor Milton, que tenga un buen día. Gracias, gracias. Bueno, en el día de hoy me encuentro con la señora Ivette Hernández. Señora Ivette, para usted, ¿qué es sexualidad? Sexualidad son las condiciones o características que implican el proceso sexual o que hace referencia a todos esos atributos que generan el sexo. ¿Qué es sexo? Sexo se refiere precisamente a la diferenciación de hombre y mujer, a todas esas características particulares que determinan qué es un hombre y qué es una mujer. ¿Cree que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? ¿Cuál es la diferencia? Pues sí la hay, aunque ellas están estrechamente relacionadas, sí la hay, porque una determina básicamente hombre y mujer y la otra todo el proceso que lleva consigo ese sexo, esa sexualidad. Pero más que diferencias, la una como que va encadenada con la otra. ¿Me podría decir usted qué es género? Género tiene que ver con todas esas características que determinan las condiciones de una persona masculina o femenina. ¿Considera que existe alguna relación entre sexo y género? Claro, sí la hay, porque el sexo determina hombre y mujer y el género también hace básicamente referencia a esos dos conceptos. ¿Las palabras igualdad y equidad las considera sinónimos? ¿Por qué? Pues tienen que ver la una con la otra, no son exactamente sinónimos, pero sí son muy parecidas y muy relacionadas. La igualdad tiene que ver con todos esos derechos y deberes que contribuyen a una persona y la equidad tiene que ver con lo que, digamos que los derechos, pero ya como persona, como hombre o como mujer. Cuando hablamos de igualdad hacemos referencia a todos, pero cuando hablamos de equidad vamos a referirnos a tener igualdad de oportunidades. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de la equidad de género? ¿De cree que se trata el término? Claro, he escuchado bastante de la equidad de género porque históricamente nosotros hemos visto que la sociedad nuestra maneja mucho lo que se conoce como machismo, el poder que tiene el hombre por encima de la mujer. Y entonces hablamos últimamente de equidad de género, queriendo hacer referencia a el deseo que tiene sobre todo la mujer, que la sociedad también está tratando de establecer para que haya una igualdad, que haya las mismas oportunidades para hombres y mujeres. ¿A quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños? Yo pienso que es un proceso que compete a muchos, no solamente a una persona. De pronto algunos dirán, le compete a los papás, papá, mamá y a su familia. Otros dirán que le compete a los docentes, porque también en la escuela se trabaja esto. Pero es un proceso que va de la mano desde la casa y en la escuela también. Bueno, señor, muchísimas gracias por regalarme un minuto de su tiempo. Bueno, como ya lo había dicho anteriormente, mi nombre es Juliet Paola Polo González. De estas entrevistas me queda una experiencia muy gratificante y me siento muy contenta el contacto que tuve con la comunidad.
como dentro de tu comunidad hay personas que entienden del tema de equidad de género, como también te vas a encontrar personas que no entienden del tema. En esta gran oportunidad me pude encontrar con el alumno Sebastián, con la señora Ivette y con el padre de familia Milton. En cada uno de ellos me pude percatar que entienden del tema perfectamente, que el tema de equidad de género, el sexo, la sexualidad, no les hace indiferentes. Cada uno de ellos entiende perfectamente de qué se trata cada término, lo explicaban perfectamente. Me quedo sorprendida más que todo con el alumno Sebastián, porque pensé que como era un estudiante no iba a entender perfectamente cada tema. No, me equivoqué. Me respondió perfectamente cada una de las preguntas y no fue necesario decirle antes de la entrevista cuáles eran las preguntas. No, yo le pregunté directamente y me respondió dentro de sus conocimientos todo lo que él pensaba, todo lo que él sentía y me parecía muy inteligente a la hora de responderme cada pregunta. Sé que le falta más por aprender, pero podemos darnos cuenta que entiende perfectamente a la hora de hablar de cada tema. Con el padre de familia también tuve la oportunidad de observar que también entiende perfectamente cada tema. Y con la seño también me quedó una experiencia muy maravillosa, ya que me explicó perfectamente cada una de los términos y al terminar la entrevista estuvimos hablando sobre el tema y pude observar y pude también aprender de ella cosas que no sabía del tema. Y pues para terminar y concluir este video, puedo decir que me siento muy orgullosa del trabajo que realicé. Me siento también contenta de las nuevas experiencias, los nuevos conocimientos que he aprendido durante estas entrevistas. Muchas gracias.